Se ven que suavecito vengo hoy, ¿verdad? Bien suavecito, para que no se asusten. Capítulo 4, la carta a los Corintios. Y dice el apóstol San Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Amado Padre, te damos gracias y hoy te suplicamos, Señor, que nos lleves de tu mano en la enseñanza para nuestro provecho espiritual. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra y nos guías con tu Santo Espíritu. Que tu nombre sea honrado y glorificado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y decimos todos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, para aquellos que están hoy por primera vez, San Pablo en este capítulo 4 ha venido abordando el tema de la arrogancia que tenían los hermanos de Corinto. La arrogancia, se habían envanecido. Y es increíble la razón por la cual se habían envanecido. Porque ellos se habían envanecido porque muchos de ellos, el Espíritu Santo les había regalado dones. Y yo pienso que cuando recibimos algo de Dios, en vez de sentirnos arrogantes y soberbios, deberíamos de ser más sencillos y humildes para el Señor, porque es el Señor el que nos está regalando eso. Pero a estos les había afectado que Dios los bendijera con dones espirituales, les había afectado y pensaban grandezas de ellos. Una vez más estaban portando arrogantes, soberbios, vanidosos, creyéndose que a lo mejor ellos eran superiores a los demás creyentes. Y en la obra del Señor nadie es superior. Todos somos iguales en el Señor. Y lo que pasa es que en algunos los defectos son más visibles que en los otros. Pero no hay un solo creyente que no tenga defectos. No hay un solo creyente que no tenga faltas. Lo que pasa, insisto, que en algunos son visibles y otros los tienen muy camuflados, que no se les puede ver los grandes defectos y las grandes faltas que cometen. Esa es la gran diferencia. Es decir, algunos tenemos cara de piedad y algunos de ustedes tienen cara de piedad, cara de santos, pero cara de santos pecadores. Entonces, ese es el problema que se da. Pero ante esta situación que hay en la iglesia de Corinto, y ahora resalta algo importante, fíjense ustedes, porque viene Pablo y les dice: miren, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Es decir, Timoteo ya había salido, la carta la está escribiendo después. Pero como las cartas llegan más rápido, así como las noticias que llegan más rápido que las personas, porque pues la carta Pablo le iba a enviar vía mar abierto, la carta iba a llegar más rápido y eso es lo que supone más adelante cuando leemos en el capítulo 16, versículo 10 de 1 Corintios, que Pablo esperaba que cuando Timoteo llegara, la carta ellos ya la habían recibido y ya la habían leído. Pero ¿por qué es importante lo de Timoteo? Porque Timoteo era un joven, uno del equipo de Pablo. Y yo a Timoteo lo veo como el jefe solucionador de problemas.
Lo que la Biblia habla, bienaventurados los pacificadores. Es decir, cuando habían problemas, cuando San Pablo veía que una iglesia era problemática, que había problemas en esa iglesia, al primero que enviaba, y lo vamos a ver esto en el ministerio de Pablo, al que enviaba siempre a arreglar los problemas, a solucionar los problemas, era Timoteo. Por eso yo digo, bienaventurados aquellos que son Timoteos. ¿Por qué razón? Porque en Timoteo vamos a ver un carácter dulce. Timoteo era tranquilo, y ese tipo de gente tranquila que es pacífica es la que es buena para arreglar los problemas, solucionar los problemas. Porque si usted envía a alguien que es así, todo, tipo Pedro, tipo el apóstol Pedro, en vez de arreglar va a ir a desarreglar los problemas. Entonces, así que de todo el equipo que Pablo tenía, enviaba a Timoteo como el jefe de solución de problemas, el que iba a solucionar los problemas. Y una vez más estoy diciendo, bienaventurados aquellos que tienen el don para que la gente pueda vivir en armonía, para que la gente pueda vivir pacífica, para que la gente pueda vivir, es decir, en un ambiente lindísimo de amor, de amistad, de cercanía. Bienaventurado ese tipo de personas que tienen el temperamento, el carácter, la personalidad de Timoteo. Ahora, sobresale aquí la palabra que yo dije antes, iglesia problemas. A mí el Señor me permitió pastorear en El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iglesias aproximadamente en El Salvador. Y de esas 7 iglesias yo puedo traer a mi memoria que pastoreé iglesias lindísimas. Iglesias que hasta el día de hoy yo tengo un recuerdo maravilloso de esas iglesias, como fue por ejemplo la iglesia de la Unión en El Salvador, que después de Benecer ha sido la iglesia más linda que yo pastoreé en todos estos 43 años, pero me topé con unas iglesias problemáticas. Iglesias problemáticas. Y cuando una iglesia es problemática, no es la iglesia la problemática, sino los miembros que componen la iglesia. Por eso yo voy a alabar a Dios, que Iglesia Benecer para mí no es una iglesia problemática. Y no se los digo porque están aquí sentados, no. Es decir, esta es una iglesia linda. Y por eso es que algunas veces cuando alguno de ustedes me viene a hablar mal de la iglesia, me dan ganas de sacarme la correa, hincarlo y pegarle 3 correazos. ¿Cómo es posible hablar mal de una iglesia donde se siente la presencia de Dios, donde Dios está, donde Dios se mueve, donde hay palabra? ¿Cómo es posible que usted venga mal? Y por eso cuando alguien me viene, como que le digo, ya se va. ¿Por qué razón? Porque aquí pasan diferentes predicadores, cantantes, y todos me dicen, mira, te lo digo no porque eres mi amigo, no porque eres el pastor, pero es una de las iglesias más hermosas que yo deseo venir a predicar, que quiero ir a cantar, porque es una iglesia lindísima, una iglesia sensible a la palabra, una gente que siempre está alabando a Dios, glorificando a Dios, dándole aplausos al Señor. Es decir, en esta iglesia no cuesta predicar. Aleluya. Pero Corinto, Dios mío, y a mí los pelos se me paran. Era una iglesia donde los hermanos hablaban en lengua, danzaban, profetizaban, había dones de sanidad, había dones de todo. Y San Pablo la clasifica como una iglesia problemática. Les voy a decir algo así bien suavecito. Pero pareciera que la gente entre más espiritual se cree que es, más problemática es. Yo no le tengo tanto a aquel hermano que lo veo medio que anda con sus luchas. Le tengo más precaución al que lo veo muy santurrón. Esa es la palabra que ustedes usaron. A ese, Dios mío, es decir, le tengo mucha precaución porque, ¿por qué? Porque este es el cuadro que tenemos de la iglesia de Corinto. Una iglesia donde esta gente,
Dios mío, y no estamos negando que tenían el Espíritu de Dios. ¿Cómo no? Sí tenían el Espíritu de Dios, sí tenían dones, pero ¿eran qué? Problemáticos. Hoy no vinieron, ¿verdad? Vinieron en el culto de las 8. Aleluya. Bueno, ahora bien, el propósito de la misión de Timoteo era ir a la iglesia de Corinto, a Corinto, y recordar a los corintios del proceder de Pablo para que ellos pudieran imitar mejor al apóstol. A irles a hablar del proceder de Pablo para que pudieran imitarlo. Recordémonos que Pablo estaba en Éfeso y desde ahí envía a Timoteo a Macedonia. Lo vemos en Hechos 19:22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, con la idea de que luego Timoteo continuara su viaje hasta la iglesia de Corinto. Lo lindo es el amor que Pablo tenía por las iglesias que el Señor le había permitido fundar. Esta iglesia hablaba mal de Pablo. Esta iglesia subestimaba a Pablo. Inclusive más adelante vamos a ver que le están diciendo a Pablo débil, que Pablo era débil. Y se lo expresan en la segunda carta, que Pablo era débil, que no tenía valor ni para ir a confrontarlos de manera personal. Y por eso enviaba a Timoteo. Así era el concepto que tenían de Pablo. Y a pesar de ello, Pablo está preocupado por la iglesia. Y Pablo va a usar más adelante una palabra, dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Aleluya. Y por supuesto, en la vida cristiana uno no es cristiano así de pecho de la noche a la mañana. Se da un proceso de crecimiento, porque Cristo tiene que ser formado en nosotros. El ideal es que nosotros lleguemos un día a tener la medida de ese varón perfecto que se llama Cristo Jesús, y que el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Llegar hasta ahí. No creyentes, voy a usar esta palabra, aguados, alabe, Cristo le ama. Creyentes aguados, creyentes piricuacos, sino creyentes firmes, creyentes estables, creyentes con madurez, creyentes de altura. No aquellos que con cualquier cosita salen con la cola entre las patas. Alabe a Dios. Aleluya, alábelo, alábelo. Porque así son algunos que con cualquier cosita se ofenden, se dañan, porque no tienen la madurez que deben de tener. A mi Señor Jesucristo le decían que tenía al diablo, y el Señor seguía siendo el Señor. Nada lo perturbaba, nada lo dañaba, porque tenía madurez, tenía estatura, tenía nivel. Aleluya, aleluya. Bueno, Pablo está juzgando, y más adelante yo voy a ahondar en esto, que el tiempo no era inconveniente para ir entonces a Corinto. Era inconveniente. Quisiera tener tiempo esta mañana para hablar de que muchas veces nuestro problema es que hablamos no en el tiempo correcto. Hacemos las cosas no en el tiempo correcto. Es decir, la palabra correcta se llama conveniencia. Haga las cosas en el tiempo conveniente. Diga las cosas en el tiempo conveniente. Porque si usted dice cosas en el tiempo inconveniente, o cuando usted viene y va a platicar con alguien en el tiempo inconveniente, lo que va a hacer es que el problema se agudice, no que se solucione. ¿Entendió lo que digo? Por eso es que a ustedes yo les he dado algunos pequeñitos consejos. Porque el mayor problema que se da es en las relaciones matrimoniales. Lo que debería ser para bien, para bienestar, para felicidad, es donde más se dan problemas.
Pero después de que una pareja ha discutido terriblemente y le sacaron la bolsita negra a la calle, y ahí usted se la pone en el lomo y ahí va con la bolsita negra porque le dijeron ya no te quiero aquí, vete, etcétera, etcétera. Lo peor que usted puede hacer es tratar de arreglar las cosas en ese momento. ¿Entendió? Lo peor que usted puede hacer es agarrar el teléfono y estar llame y llame. Eso va a crear que el problema se haga más grande todavía, o que estés texteando que perdóname, que no sé qué. ¡Sea hombre! Aleluya, aleluya. Esa es la palabra que voy a dar. Sea hombrecito, deténgase, cálmese, respire profundo, ¿verdad? Sino que ahí está, llore y llore y llore. Hasta cambian de perfiles y se ponen otro nombre para escribirle a la persona. Dios mío, esos no son hombres, esos no deberían usar pantalones. Entonces, lo que hace es que la otra persona piense que usted no vale la pena. Nadie quiere tener a un debilucho a la par. Nadie quiere tener a un llorón a la par. Nadie quiere tener a una persona fusulánime. Vayan a buscar el diccionario, ¿qué significa? Nadie quiere. Las mujeres que están aquí saben que quieren a un hombre que sea hombre, que tenga carácter, que tenga personalidad, que tenga amarrados bien los pantalones. Así como los que están en esta mañana aquí. Aleluya. No, deje que el agua se aquiete. Deje que de repente, porque cuando usted está pensando en alguien, ¿saben por qué es? Porque la otra persona también está pensando en usted. Hay una situación de correlación. Entonces, así que cuando usted está pensando en ella, que lo corrió de la casa, etcétera, es porque aquella también está pensando, hoy lo que hice no estuvo correcto. Y de repente le va a aparecer el gran texto que usted quiere decir, I miss you. So, cuando le escriba, no le vaya a contestar inmediatamente. Porque eso quiere decir que usted está pendiente que le escribiera, que usted está pendiente que le conteste. ¡No! Deje que pase el tiempo. Ah, de veras. Pues yo también, sí, yo también te extraño. Pero a las 3 horas. Al siguiente día. ¿Entendió? Si no, lo va a hacer mamazo. ¿Sabe lo que es mamazo? Lo que hacía mi abuela, la tortilla revuelta con queso. Venía, eso era mamazo. Y si usted se pone en una actitud de, y peor que llegue, váyase al infierno, porque de rodillas solo delante de Dios. Vaya, eso no venía en el mensaje. Eso es lo que como dicen allá por mi tierra, vendaje. Aleluya. Simplemente estoy hablando de que los momentos son convenientes o inconvenientes. ¿Está entendiendo? Está como comprar casa. Hay tiempos que son convenientes para comprar casa. Y hay momentos que son inconvenientes para comprar casa. Cambiarse de trabajo. Hay tiempos que son convenientes para cambiarse de trabajo y tiempos que no son convenientes para cambiarse. Mudarse de casa, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que si usted le pidiera dirección al Dios que es omnisciente, al Dios que lo sabe todo, haría todo de manera correcta. Aleluya. Bueno, así que Pablo decía, no, este no es el tiempo conveniente, por eso voy a enviar a Timoteo. Recordémonos que Timoteo y Silvano, es decir, Silas,
tuvieron participación en la fundación de la iglesia de Corinto. Ellos estuvieron con Pablo en la fundación de la iglesia. Y no solamente eso, sino que sabemos que Timoteo fue prácticamente alcanzado por el Señor gracias al ministerio de Pablo. Gracias al ministerio de Pablo. Entonces Timoteo, San Pablo aquí mismo lo dice: mi hijo, mi amado hijo, mi amado hijo, mi amado hijo. No era que era su hijo naturalmente, biológicamente, sino que era en la fe. Timoteo había crecido, se había formado bajo su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. Y ahí sí, yo creo que cuando alguien es apóstol, sí puede decir hijos espirituales. Pero si usted no es apóstol y ya no hay apóstoles, hay ministerio apostólico, que es diferente. Y el que tiene ministerio apostólico jamás dice que es apóstol. Aleluya, aleluya. Es decir, no quiere que le pongan alfombra roja. Yo esas se las he puesto para ustedes, no para mí. Para que entren por las alfombras rojas. Y estoy pensando en el otro templo que nosotros teníamos antes, que lo vendimos. Bueno, no voy a contar la historia, pero que un día voy pasando por ahí y voy viendo que van poniendo una gran alfombra desde la calle hasta la entrada. Y yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber aquí? Y de curioso me bajo y le digo al diácono, a los diáconos que estaban poniendo la alfombra, le dije, ¿y esta alfombra, queridos hermanos? ¿Quién va a venir? ¿El presidente? ¿Quién va a venir? No, el apóstol viene de Houston. Y entonces la alfombra, cuidado con que se vaya a parar, me dijo, porque la alfombra es para el apóstol. Yo dije, Dios mío, ¿cuándo a mi Señor Jesucristo lo recibieron de esa manera? El único día fue cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén, y no le pusieron alfombras, le pusieron ramos, le pusieron ramas, le pusieron mantos al Señor. Entonces, la única vez. En otras ocasiones el Señor llegaba sin que nadie se diera cuenta, pero la gente se daba cuenta, porque cuando donde Cristo llegaba, ahí había poder, ahí habían milagros, ahí habían señales. Aleluya, que es mi hijo amado. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando alguien es como un hijo amado en el ministerio, tiene la misma mente, la misma forma de pensar. Es decir, Timoteo pensaba como Pablo. Timoteo pensaba como Pablo, creía como Pablo, predicaba lo que Pablo predicaba, enseñaba lo que Pablo enseñaba. Hay una tendencia que uno de su líder, de su maestro, hasta aprende la manera de caminar. Hasta eso, la manera de ver. Que si el líder camina y le hace así, él también camina y le hace de esa manera, porque lo copia la personalidad, copia la manera de ser todo. Inclusive si usa lentes el líder, él manda a hacerse lentes de mentira para parecerse al líder, porque quiere ser como él, quiere ser como él. Y Timoteo era una copia de Pablo, tenía el mismo sentir. Y yo digo que en una iglesia, porque eso es lo que vamos a resaltar más adelante, en una iglesia todos deberíamos estar en el mismo sentir. Alaben a Dios por eso, en el mismo sentir. Aleluya. Es que en una iglesia no pueden haber dos cabezas, solo una cabeza. Y esa cabeza es la que tiene la visión. Y cuando alguien de abajo, es decir, de los miembros, tiene otra visión, eso se llama división. Porque no pueden haber dos visiones, nada más una visión. Y entonces, si yo soy miembro de una iglesia, yo estoy bajo la dirección y la guianza de la visión del hombre que Dios ha puesto como pastor de esa iglesia. Y esto no es para acá, para nosotros, porque aquí no hay problema. Estoy diciéndolo para aquellos que me escuchan por el internet, aquellos que me están escuchando por radio o viendo por televisión. Nunca vaya en contra de la visión del pastor. Apóyelo en el nombre del Señor. Oye, ore, respáldalo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bueno, y Pablo habla de una cualidad más de Timoteo. Dice, fiel en el Señor. Fiel en el Señor. Hay de personas que a uno le costaría decir que son fieles en el Señor. Costaría decir que son fieles en el Señor.
Pero Pablo habla, y Pablo tenía el Espíritu Santo. Y Pablo dice que Timoteo era fiel en el Señor. Esta es la recomendación más alta que un miembro, que un creyente, que un ministro, que un evangelista puede recibir. Timoteo era evangelista. Y viene Pablo y dice: Timoteo es fiel en el Señor. Fiel en el Señor. Y creo que todos nosotros deberíamos aspirar ser fieles en el Señor. Que la gente diga que somos fieles en el Señor. Y entonces viene Pablo y les dice a los de Corinto en la carta: el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? De la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo predicaba. Esto es importante, porque yo dije el viernes que lo más importante es donde uno está parado, y de ahí se deriva todo. Es decir, la doctrina, la enseñanza es lo más importante para nuestra vida como creyentes. Ahora, aquí dice Pablo, aleluya. Antes había dicho que lo imiten, pero ahora habla de su proceder, para que ellos también sean hallados andando en el mismo proceder correcto en Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo les envía a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo conocía la vida de Pablo. Timoteo les iba a recordar cuál era el proceder de Pablo. Alabado sea Dios. Es decir, Timoteo era testigo cómo Pablo andaba, a la hora que Pablo se levantaba, a la hora que Pablo estaba listo para trabajar, hacer tiendas de campaña, porque toda la mañana se la llevaba trabajando y después en la tarde se iba a predicar el evangelio para sostener a su equipo evangelístico. Es decir, Pablo no era un haragán, no era un holgazán, era un hombre que trabajaba, era un hombre que estaba dedicado a la obra, pero que también, dice Pablo, estas manos me han bastado para sostenerme y sostener a mi equipo evangelístico. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ese tipo de ejemplo uno tiene que imitarlo. Algunos quieren ser ministros, pero porque les encanta comer a las 1000 maravillas, y les encanta dormir a las 1000 maravillas, y les encanta que la gente les ande llevando hasta los zapatos. ¿Ve? Una vez las lindas hermanas aquí de Jocabed invitaron a una señora, no le voy a decir ni hermana, le voy a decir señora, y estaba aquí predicando, y la señora venía con un par de zapatos. Traía unos zapatos altos, me recuerdo, y estaba enseñando y estaba profetizando. Pero luego iban a empezar, que iban como a danzar o algo, y vino las dos señoras que daban con ella. Salió corriendo a quitarle los zapatos y a ponerle las sandalias a la señora. Y todavía le hacía ella, como que dice: ¿qué más quiere mi señora? ¿Qué más quiere la gran sierva? Eso no es así. El que quiera ser grande, que sea servidor de todos. Aleluya, aleluya. Entran a predicar y alguien más le lleva hasta la Biblia. Ahí le lleva la Biblia. Salen al parqueo y no sale hasta que viene el otro con la sombrilla para que no se asolee el gran siervo, la gran sierva. Por favor, eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos da otro cuadro diferente. Ir por los caminos, no lleven doble ropa, no lleven doble calzado, no lleven comida. Si les dan bueno y si no, aguanten hambre, dijo el Señor. Aleluya, aleluya. Entran a predicar y entran en medio de 4 que los van custodiando. ¿Cuándo custodiaban al Señor Jesús? Si al contrario, una vez el Señor le dijo: miren, ¿quién me tocó? Y le dijo Pedro. Señor, le dijo, si toda la multitud te aprieta y tú dices que ¿quién me tocó? Y el Señor le dijo: no, es que alguien me tocó,
porque virtud ha salido de mí. Escuchen bien, esto quiere decir que la gente se podía acercar al Señor, que los apóstoles no hacían una rueda alrededor de Él. Vaya, el que quiera que el Señor lo ministre allí de lejitos, nada más acérquese hasta allí. O como aquella señora en México que quiso tocar al Papa, y cuando lo quiso tocar el Papa le dio un solo sopapo en la mano. Lo han visto, ¿verdad? Que le quitó la mano así, ¡pa! Porque no quería que tocaran a la gran santidad. Y Jesús se dejaba tocar. Y estos inútiles de hoy andan rodeados de guardaespaldas. Estos inútiles de hoy, cuando van al baño, nadie más puede estar en el baño. Porque el baño, cuando entra el santo apóstol, nadie más puede entrar al baño. Y es decir, andan custodiados, insisto, porque lo vimos, que lo estaban esperando con una sombrilla, porque el sol estaba demasiado fuerte. Y yo ando debajo del sol. Y no me he puesto negro. ¿Me está entendiendo lo que digo? Es decir, mejor hasta ahí llego, porque eso da un poquito de enojo, porque ni mi Señor Jesucristo, ni Pablo, ni Pedro eran así. Eran servidores del Señor. Así que Timoteo les iba a recordar 3 palabras: unanimidad, aleluya, unanimidad de pensar, humildad y estabilidad. A ver si aprendemos estas 3 palabras: unanimidad de pensar, humildad y estabilidad. Son 3 cosas que no son muy comunes en los humanos. Si no, observe usted nada más en su hogar, que uno dice a la derecha y el otro dice a la izquierda. Unos dicen tal comida, el otro dice otra comida. No hay unanimidad de pensar. Mucho menos humildad. Mucho menos humildad. No lo hay. No hay ni estabilidad. Ni estabilidad. Y Timoteo podía ver esas cualidades en Pablo. Que Pablo era un hombre que tenía unanimidad de pensar. Es decir, Pablo no estaba en contra de los otros siervos que tenían la correcta doctrina de la palabra del Señor. No, había unanimidad entre ellos, los apóstoles. Veía a Pedro humilde y veía a todos los apóstoles humildes. Y los veía estables. Alaben a Dios por eso. Aleluya. ¿Cuál era el punto? Que los apóstoles practicaban lo que enseñaban. Practicaban lo que enseñaban. En otras palabras, su ejemplo vino siendo la misma doctrina. No había diferencia entre su manera de vivir y la doctrina. Y aquellos que son prácticos en lo que saben de la palabra del Señor, con su propia vida están hablando de la doctrina que creen. ¡Aleluya! Vaya, por ejemplo, nosotros todos aquí creemos que Cristo viene pronto. Parece que algunos no lo creen, pero voy a pensar que todos creemos que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y cuando uno sabe que va a llegar una visita, hermana Esmeralda Galindo, ¿qué es lo que usted hace? Si, suponiendo, yo nunca voy a ir a su casa, pero vamos a suponer que un día le digo, hermana, voy a ir a visitarles a su casa. ¿Qué haría usted en su casa si el pastor Pineda le dice que la va a ir a visitar? Ah, va a limpiar, y aunque mete toda la basura a los closets, ¿ve? Sí, cuando nosotros sabemos que alguien nos va a visitar, queremos que la casita, ponemos algo que huela rico, es decir, aquello que se sienta agradable, porque va a llegar visita, viene alguien a visitarnos y no queremos que encuentre aquello patas arriba, así como dejó su casa hoy al salir. ¿Ah? Bueno, entonces nosotros estamos esperando una gran visita, la de Cristo Jesús. ¿Y cómo debería estar nuestra casa? Debe estar limpia, debe estar ordenada, porque Cristo viene pronto.
Aleluya. Si yo digo que estoy esperando al Señor y saliendo de aquí, a saber a qué va a ir, ¿verdad? Eso significa que usted no está esperando, usted no es práctico con lo que cree, con la doctrina que cree. Aleluya, aleluya. Si usted me dice que usted está esperando a Cristo, que va a ir al cielo y me dice que hay una persona, no, esa persona me dijo alguien ayer, yo la odio y yo no le voy a hablar porque yo la odio. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Aleluya. Bueno, aleluya. Ahora, es bien importante cuando Pablo dice, mi proceder en Cristo, mi proceder en Cristo, porque lo que Pablo recibió del Señor es lo que él entregaba a las iglesias. Y cuando llegamos a Gálatas, Pablo dice una expresión muy preciosa cuando Pablo dice, mi evangelio no lo recibí de hombres, ni por hombres, sino por revelación del Dios de los cielos. Es decir, después de que Pablo tuvo el encuentro con el Señor rumbo a Damasco y pasó por donde Ananías, todo parece que de ahí Pablo salió para el desierto de Arabia, donde estuvo 3 años en una relación directa con Dios, para recibir de Dios. Es decir, dijo Pablo, mi evangelio no me lo transmitió Pedro, no me lo transmitió Juan, no me lo transmitió ningún apóstol, ningún hermano, sino que el Señor me reveló su palabra, su doctrina, su enseñanza. Por eso dice Pablo, así como dice allá en el capítulo 11, versículo 23 de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, pero dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En el capítulo 14, versículo 37, Pablo dice, oiga bien cómo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aleluya, aleluya, había recibido del Señor. ¿Sabe que ahora predicar se hace fácil? Y se hace fácil porque muchos van a diferentes páginas web. ¿Qué dice? Catedral de sermones, aquí allá, y solamente van y copian un mensaje de los que predicó ahí Charles Spurgeon, de los que predicó Jonathan Edwards, de los que predicó Calvino, de los que predicó Lutero o de los otros predicadores modernos. Vienen, lo copian y vienen a ofrecer comida recalentada a los púlpitos. Aleluya. Hay un predicador muy famoso que fue Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon tenía una cualidad de no repetir un solo mensaje en todo su ministerio. Solamente hubo un pasaje donde él lo predicó 2 o 3 veces. De ahí él no repetía mensaje. No repetía mensaje. Y esto no quiere decir que algunas veces uno no va a predicar 2 o 3 veces sobre el mismo pasaje bíblico. ¿Cómo no? Pero uno tiene que volverse a sentar y tiene que volver a recibir algo nuevo del Señor. Porque si para mí sería fácil, tengo no menos de unos 300, 200 cuadernos repletos de mensajes con miles de mensajes, y sería para mí fácil a esta altura. Ya no me voy a desgastar estudiando, voy a sacar uno de mis cuadernos viejos y voy a predicar esos 50 mensajes que tengo escritos en ese cuaderno. Me termino ese, voy a predicar otro y ya pasar toda mi vida repitiendo lo que he predicado. Pero no es eso a lo que el Señor nos manda, porque la revelación del Señor es gradual, y a medida va pasando el tiempo, Dios nos va mostrando cosas nuevas apegadas a su palabra que antes no quiso mostrarla, para que no nos envaneciéramos. Así que yo recibí del Señor, dice Pablo, yo recibí del Señor. La doctrina apostólica es una.
La doctrina apostólica es una y la verdad de Dios es una. No hay dos verdades, solo hay una verdad de Dios y solo hay una doctrina, no hay dos doctrinas. Y esta doctrina apostólica se enseñaba uniformemente en cada una de las congregaciones. Se enseñaba uniformemente, aleluya, en todas las iglesias del Señor. No había pues diversidad en la doctrina y no debería haber diversidad en la doctrina. Deberíamos de creer lo mismo, aleluya, y defender lo mismo y estar al lado de lo mismo. Gloria a Dios. Ahora hay un lema donde ellos dicen unidad en la diversidad. Dice, nosotros tenemos unidad en la diversidad. Eso no es posible. Ese es un lema barato de los falsos predicadores de hoy, que hablan de unidad en la diversidad. ¿Cómo es posible eso? Por ejemplo, un hermano hoy me envió un video hoy en la mañana, porque ahora con la señora que se proyecta como candidata a la presidencia, la que ahora es vicepresidenta del Partido Demócrata, Kamala Harris, ella se identifica como bautista, iglesia bautista. Y entonces cualquiera que viene, está como cualquiera que no diga Dios le bendiga. El hecho que alguien le diga Dios le bendiga no quiere decir que es hermano. Aleluya. La palabra del Señor dice que aún los demonios creen y tiemblan. Creen en Dios y tiemblan. Entonces, cuando yo descubro que ella es demócrata de una iglesia bautista en San Francisco, y me mandan un mensaje del pastor de ella, y el pastor está predicando, y dice el pastor, dice, yo soy heterosexual, pero dice él, prácticamente se lo voy a reducir cuando dice, pero yo no estoy en contra de que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen. Y lo tremendo es que cuando él está diciendo esas palabras, la gente está así, mire, aleluya, 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 aplaudiéndole a un impío que está predicando en contra de lo que la palabra del Señor dice. Y es un impío, es un falso predicador, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, y mi Señor Jesucristo lo dijo, desde el principio, varón y hembra nos hizo. Y dijo él, aunque me quede solo y aunque todos sean mis enemigos, yo seguiré apoyando lo que digo. No, dijo él, equivocadamente lo que está predicando, que va a apoyar. Y por eso ahí está la señora, claro, es su miembro, ella cree en eso y por eso se congrega en una iglesia. Le invito a la señora Kamala Harris que venga a ser miembro de la iglesia Benecer. A ver si aguanta una semana oyendo las predicaciones que doy en esta iglesia. A ver si les aguanta. No las va a aguantar. Me va a demandar. Porque estoy a favor de Dios. Porque estoy a favor de la Biblia, de la verdad de la Biblia. Y a este pastorcito de ella, si él predicara el verdadero mensaje del evangelio, no lo aplaudiría ese montón de gente que tiene de miembro, lo apedrarían, lo insultarían por estarles diciendo en su propia cara lo que la Biblia enseña. Aleluya. La doctrina tiene que ser una. Y aquel que no se ajusta a la verdad de Dios no es verdadero ministro de Dios. Dijo una expresión más fuerte todavía. Dijo, yo prefiero entrar al infierno por sostener lo que sostengo, por algo que lo creo, y no entrar al cielo, dijo, simplemente por ser un fanático. Prácticamente así estaba diciendo. No, caballero. Hay un solo camino al cielo.
Y ese camino al cielo significa que yo me voy a negar a lo que yo quiera, a lo que yo desee, porque tengo que llevar mi cruz cada día y seguir al Maestro de Maestros, a Cristo Jesús. No, esta guerra se va a poner buena de aquí a noviembre, porque yo como ministro tengo que desenmascarar la mentira y hablar la verdad de Dios. Aleluya, aleluya. Y aunque sé que algunos son partidarios, no de esas creencias, pero de ese tipo de personas, pero la fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. O da agua dulce o da agua amarga, pero no puede dar dulce y amarga. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, aquí voy, tranquilo. Dijo Pablo, mas algunos están envanecidos, arrogantes, los de Corinto. Dicen que pensaban ellos que Pablo estaba asustado. Yo no estoy asustado. Aleluya. Una tan sola vez en mi vida me asusté. Cuando fui secuestrado en el año 80, 79 creo, 79, 80, en El Salvador. Me enviaron a ir a hacer lo que le llamábamos celebración de la palabra, porque yo todavía no podía consagrar la hostia, yo era un seminarista nada más. Tenía que llevar las hostias consagradas, era una especie de misa, pero ya con las hostias consagradas. Y me recuerdo que Monseñor Rivera y Damas me dijo: vas a ir a un lugar que se llama San Dionisio, un sultán en El Salvador, a hacer la celebración de la palabra. Y ese día, sábado, fui secuestrado. Un pícat me subió y me secuestraron. En una quebrada estaban a punto de asesinarme, hasta que Dios intervino milagrosamente, porque había uno que me ponía el fusil aquí en la cabeza y que, fíjese que yo sin conocerlo, sin deberle nada, ese tipo me quería matar. Porque le decía al sargento: démelo, mi sargento, démelo. ¿Cómo que estoy en venta? Dije yo. Entonces, démelo. Y me ponía el fusil, aquel G3 me lo ponía aquí en la cabeza. Y con el dedo así, que si medio lo movía, adiós cerebro. Y fue el único día que tuve miedo. Yo sentía una bolita que subía y bajaba. De veras, algo se iba para arriba y volvía a bajar, se volvía a ir para arriba. Y cuando de repente Dios me libró porque yo no era guerrillero, ellos me estaban confundiendo con el seminarista que iba allí y que sí era guerrillero. Y me habían confundido. Y entonces me dejaron libre. Yo me quedé en la calle y mi cuerpo temblaba terriblemente. Fue la única vez que sentí miedo. Después conocí a mi Señor Jesucristo y nunca más volví a sentir miedo. Así que dijo Pablo. A Pablo decía que Pablo tenía miedo para ir a confrontarlos en su arrogancia, porque ellos se creían más sabios que Pablo. Se creían que tenían más palabras que Pablo. Aleluya. Bueno, cuando pensaron que Pablo les tenía miedo, eso hizo el corazón de ellos más orgulloso, porque como Pablo no llegaba a confrontarlos, a ponerlos en su puesto, eso los hizo más orgullosos. Escuche bien lo que voy a decir, porque el orgullo siempre conduce a las personas a pensar cosas vanas. Si usted es orgulloso, orgullosa, el orgullo lo va a conducir a pensar cosas vanas de usted, algo que usted no es. Y la Biblia enseña en Proverbios que la arrogancia, la soberbia precede al quebrantamiento. Mas algunos están envanecidos. Vamos a Proverbios, ese versículo del 16, 18 de Proverbios, cuando dice que la soberbia precede al quebrantamiento. Es decir, cuando una persona se cree mucho, es porque el quebrantamiento está cerca.
Por eso camine con sencillez y camine con humildad, porque dice aquí la Biblia: antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Alaben a Dios en esta mañana. Y luego dice Pablo: pero iré pronto a veros. Iré pronto a vosotros. Pero luego Pablo agrega una palabra maravillosa: si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Es decir, no voy a ir porque ustedes quieren que vaya. No voy a ir cuando ustedes quieren que vaya. Voy a ir, pero cuando el Señor quiera. Es decir, el actuar de Pablo era para el bien de la obra de Cristo, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Deseaba el bien de la obra, pero todo en la voluntad de Dios. Ahora, esas palabras, si el Señor quiere, son importantes, porque todo plan para el futuro tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. En mi vida hay muchas cosas que yo he querido, pero no las obtuve porque no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y todos nuestros planes para el futuro deben estar acordes con la voluntad de Dios, porque lo que hacemos en la voluntad de Dios prospera. Lo que hacemos en la voluntad de Dios trae bendición, trae crecimiento, trae tranquilidad, trae paz, trae armonía. Lo que es en la voluntad de Dios. Ahora esto, si el Señor quiere, no es simplemente una fórmula de palabras, porque también nosotros lo decimos, pero nada más es una fórmula de palabras. Así como el Dios le bendiga que decimos, simplemente ni sabemos lo que estamos diciendo. Son palabras repetitivas que no tienen la verdadera profundidad, contenido, lo que estamos diciendo. No, Pablo reconocía que Dios es omnisciente. Y cuando digo que Dios es omnisciente, estoy diciendo que Dios sabe lo que es mejor para mí y sabe lo que es mejor para usted también. Usted no lo sabe, pero Dios lo sabe. Usted no lo sabe, pero Dios lo sabe. Él sabe lo mejor para nosotros, lo que es bueno para nuestro futuro. Él lo sabe. Algunos de ustedes se los está llevando el diablo de problemas porque no consultaron con Dios. Y al no haber consultado con Dios, hoy tienen una vida de lo más terrible. Dios mío, viven como perros, viven como gatos, se aruñan, se muerden, se pegan nalgadas, porque no hicieron las cosas en la voluntad de Dios. Porque los intereses que habían en esa supuesta relación no eran los intereses que vienen de arriba, que son producidos por el verdadero y genuino amor. Por ejemplo, hoy está muy de moda casarse con una hermana que tiene papeles. Así que la primera pregunta que le es: hermanita, ¿y usted tiene papeles? Dígale: sí, tengo bastante ahí en el baño. Sí, porque algunos es de lo que andan buscando, papeles. Aleluya. Y otras también lo que buscan son papeles. Y eso no es amor. Algunos otros lo que andan buscando es que la viuda ha quedado con buen dinero. Así que no les importa que ella sea viejita. Aleluya. Andan buscando una sugar mama. Porque, es decir, la viuda quedó bien compuesta. Y lo que andan buscando es dinero. Pero también hay algunas que eso es lo que andan buscando. Que el hermanito es trabajador, que el hermanito tiene su empresita, que el hermanito acá, que ya trabajó 20, 30, 40 años acá, ya tiene su buena huaca. Es decir, su buen nido de dinero. Y ahí le caen con todo y arriba como buitres, dijo el hermano. Y ya cuando te han desplumado,
una patada y para afuera. Por tonto. Alabe a Dios si usted cree que es uno de ellos. Sonría. Hay que sonreír porque Cristo nos ama. A mí me han querido ver la cara de tonto. A mí me la han querido ver. Más de alguna se ha acercado. Qué dicha sería tener a un hombre como usted. ¿Y qué ve en mí? No, para nada. No, yo como aquella María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. ¿Y por qué? Pero ya un hombre de mi estatura, de mi edad, de mi conocimiento, Dios mío, para que alguien me... No, nada de cuidado, no. Ya pasé por ahí. Sí, está ahí, pero. El Señor nos ha dado sabiduría de arriba. Ayer cuando estábamos comiendo yo les di un consejo y aquí voy a terminar a los hermanos. Les digo que el peor error que un hombre puede cometer es fijarse, casarse con una mujer hermosa. Y había unos solteros ahí. Pastor, sí, le digo, si tú te casas con una mujer hermosa, atractiva, todo el tiempo te va a mandar. Y como no la quieres perder, vas a hacer todo lo que ella dice. Y todo el tiempo vas a andar que saber con quién está. Que si la ves que se arregla y sale a la calle, ¿a dónde irá? GPS escondidos en los carros, localización en los teléfonos. Es decir, vas a vivir una vida miserable. No es como casarse con una feíta que nadie. Es como cuando una mujer se casa con un hombre guapo. Quiere tener problemas. Quiere ponerse seca, delgada pues, que no va a comer, no va a dormir. Cásese con un hombre atractivo. Y no va a dormir de los celos con cualquiera que vea que está platicando con él. Lo que le estoy diciendo. Y entonces, pastor, quiere decir que todas las mujeres guapas se tienen que quedar solas. No. Lo que tiene que ver es que sea una mujer muy temerosa de Dios, porque si es temerosa de Dios las cosas cambian. Y si el hombre también atractivo es temeroso de Dios, las cosas cambian. Aleluya. Lo único que usted debe saber es que siempre se le van a andar enamorando y a este tipo también siempre van a salir las loncheras ofreciéndole de todo. Termino. Dice Pablo, cuando yo vaya conoceré de las palabras. Y si es cierto que tienen el poder que deben de tener. Los que se creían muy grandes ahí en la iglesia de Corinto. Dice San Pablo, los voy a escuchar y voy a ver si realmente las palabras de ellos, que son muy infladas, son respaldadas por el poder de Dios. Aleluya. Porque el que tiene palabra de Dios tiene que ser respaldado por el poder de Dios. Porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de maravilla. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios para el cual no hay nada imposible. Dios es un Dios que tumba las murallas. Dios es un Dios que abre los mares. Dios es un Dios maravilloso. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a decir, Padre nuestro, gracias. Porque por tu palabra nos orientas, nos enseñas, Señor. Y aún cosas que se ven tan así pequeñitas, pero que son para nuestro bien, Señor. Dirígenos, guíanos, púlenos, Señor, afínanos. En el nombre maravilloso de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros. Guárdanos, líbranos del mal. En el nombre de Jesucristo. Amén.